Desde hace algunas semanas, estos muchachos están causando muchísimo revuelo en internet, sobre todo en el mundo de la música. ¿Qué es lo que la mayoría está comentando al respecto? Bueno, básicamente el uso de la microtonalidad como recurso estético para decir algo a través de la música, y lo que hacen básicamente esta banda que se llama Angine de Poitrine, que su traducción al español sería literalmente angina de pecho. Lo que pasa tanto con la guitarra como con el bajo, que están en un mismo cuerpo, que es justamente el que está utilizando él o la guitarrista, porque muchos han mencionado que es una mujer la que está tocando la guitarra y el bajo. Que tiene esta sonoridad tan particular que a uno, al principio, si lo agarra desprevenido, puede llegar a decir incluso que está desafinado, pero lo que ocurre básicamente, y de hecho al luthier que hizo el instrumento le hicieron una entrevista y dijo que literalmente le habían solicitado que en vez de que la escala tuviera los 12 sonidos habituales, que llegara a tener 24, es decir, el doble, con lo cual estaríamos hablando básicamente de una escala de cuartos de tonos. Entre cada una de las notas del sistema de afinación temperada que utilizamos desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en la música occidental, la escala, la octava, se agrupa en un conjunto de 12 sonidos que van por semitonos, es decir, entre una tecla blanca y una tecla negra del piano de forma consecutiva no existen, entre comillas, sonidos en el medio, pero lo que se logra con la escala de cuartos de tonos es que entre medio de cada uno de estos semitonos se agregue un sonido más, con lo cual básicamente se duplica la cantidad de sonidos posibles que se pueden ejecutar y escuchar a la vez. Por eso suena tan despatarrado, tan fuera de lo común, básicamente porque están utilizando un sistema que se llama microtonal. ¿Por qué microtonal? Porque se busca ese sonido micro, mínimo, por entre medio de los sonidos que ya están establecidos en el sistema temperado o de afinación temperada, que es el que utilizamos de forma regular en la mayoría de los instrumentos. Esto no quiere decir de ninguna manera que sea un invento de esta banda o un invento propio del siglo XXI, porque es algo que ya se viene haciendo hace muchísimo tiempo, pero me parece que dadas las condiciones contextuales en las que nos encontramos actualmente, incluso con la inmersión de la inteligencia artificial en todos los órdenes de nuestra vida, incluido el de la música, esta banda se destaca no solamente por su sonoridad, sino por su presentación un poco bizarra, incluso con los trajes y cómo se pintan con los lunares blancos y negros, haciendo una suerte de puntillismo estético tanto en la música como en su presentación performática estética. Puede ser una música difícil de digerir, pero a mí en lo particular me gusta mucho, y de hecho en el video anterior donde reaccionamos específicamente a la canción Sarnías de esta banda, que vas a ver por acá arriba o debajo en la descripción, en muchos comentarios aparecieron los nombres de otras bandas. En ese video yo había dicho que rápidamente me hacía pensar en bandas como King Crimson o en artistas como Frank Zappa, básicamente por el tipo de proximidad estética que tenían, no necesariamente porque recurrieran a lo microtonal, aunque ocasionalmente sí, pero en los comentarios mencionaron mucho a dos bandas. Una fue Primus, que la tengo escuchada, aunque no tanto, y otra que sí no conocía y que vamos a escuchar a continuación, que es una banda australiana, si no me equivoco, King Gizzard and the Lizard Wizard, que ya de por sí me cuesta mucho pronunciar todo eso, con su canción específicamente que se llama Rattlesnake, que es de un álbum en el cual literalmente su nombre incluye la palabra microtonal y donde se utiliza una guitarra con esta afinación microtonal. Uno inmediatamente diría, está desafinado esto, la melodía está desafinada. Estamos en fa sostenido menor, en un bajo constante, que esta es otra de las características usuales de la música microtonal, de quedarse monoacórdicamente. Es decir, de quedarse permanentemente en una sola armonía, en un solo acorde, que en este caso sería fa sostenido menor, aunque pasan cosas. Fuera de contexto uno dice inmediatamente esto suena desafinado, no tiene ni pies ni cabeza, pero la realidad es que es una búsqueda sonora. Toda la música, los que hacemos música y antes de hacer música, cuando escuchamos música simplemente, estamos buscando algo que nos interpele sonoramente, que vibre con nosotros. Y esto no tiene que ver con una cuestión mística, esotérica, sino con algo más humano, profundo y más emocional, que es
qué sonido toca nuestra sensibilidad, cuál de esas fibras sensibles que tenemos logra ser atravesada por un sonido o una sonoridad, mejor dicho, en particular. Bueno, este mundo también existe, pero esto no es invento, como decía antes, del siglo XXI, y de hecho vamos a escuchar un par de fenómenos previos, ya del siglo XX, en particular algunos argentinos también, porque poco se ha hablado al respecto, y voy a mencionar a una de las compositoras que más me gusta en particular y que me parece que es la gran maestro de la música lupeable y que también utiliza cierta sonoridad microtonal, que es Juana Molina. Escuchemos su propia presentación en KEPS, que es la radio de Seattle, donde también fueron hiper mega archi conocidos Angine de Poitrine recientemente y que Juana Molina también pasó por ahí. Ya de por sí eso suena raro, es como, che, está bien esa guitarra, está afinada, como... Lo que pasa con Juana es que además de lupear su propia música, es decir, va tocando y va lupeándose, va sobregrabándose para crear una arquitectura sonora preciosa, a mi parecer, que es el mismo recurso que está utilizando Angine de Poitrine, básicamente, porque vas a ver que él o la guitarrista, porque está indefinido ya que no conocemos realmente las caras de los intérpretes de esa banda, vas a ver que con los pies está presionando los pedales, además de para darle los efectos a su guitarra y su bajo, también para lupear, para poder ir sobregrabándose y creando una maqueta básicamente en vivo, independientemente de que la batería esté todo el tiempo ahí soporteando y haciendo de lo suyo también, que tiene ritmos muy interesantes que quizás en otro video, si es de tu interés, lo podemos analizar. Pero escuchemos un poquito más de Juana, sobre todo cómo se combina la cuestión microtonal o esta diferencia de cents, de hercios muy pequeñas que existe entre los instrumentos en particular y con las voces. Siempre me digo voy a irme de casa y no puedo. Lo que me interesa de Juan es que hace una superposición estética constante. Uno puede separar la guitarra por un lado y la voz por el otro y por sí solas funcionan muy bien. Tiene hasta una estructura de fuga, si querés, en el que cada una de las voces funciona muy bien independientemente y a la vez funcionan muy bien al combinarse, y eso es quizás lo más atractivo que tiene, además de que es una sonoridad muy particular y es algo que por lo menos en la escena argentina hay, pero no mucho, y ella para mí es quizás la mayor de sus exponentes porque ha logrado generar un público alrededor de su música muy amplio, no solamente en Argentina sino afuera también. De hecho está tocando acá en KEPS, que es esta radio de Seattle, que suele traer esta clase de música fuera de la norma, si querés, o fuera de lo habitual o estandarizado. Juana también hace una apuesta por las voces, que fíjate que ahí pareciera que estuvieran subiendo por cuartas, pero son unas cuartas corridas por unos cents, y no es que no sepan cantar o estén cantando desafinados, sino que en el contexto de la sonoridad que busca crear Juana Molina, eso encaja muy bien porque es parte de su marca registrada y es lo que lo hace tan interesante. Y ahí podemos hablar de microtonalidad también, independientemente de que si te fijas la guitarra es una guitarra con los trastes comunes y corrientes de afinación estándar, pero los efectos que le pone logran distorsionar el sonido original o el sonido estandarizando para crear esta sensación tan ambigua por momentos, que tiene algo de inubicable. Lo microtonal es interesante porque resulta inubicable y no es una música que yo decida escuchar voluntariamente todo el tiempo. En el caso de Juana Molina es una artista a la que he ido a ver en vivo incluso y es una experiencia sublime realmente, pero a diferencia de otros, para mí ella tiene mucho más musicalidad, así como Angine de Poitrine. También tiene su rasgo de musicalidad muy interesante, más allá de lo sesudo, intelectualoide o lo rebuscado del sonido, porque uno cuando escucha algo no está pensando en, bueno, a ver las relaciones interválicas y qué acordes utilizó y cómo se movieron las voces, sino que escucha y la primera definición, seas músico o no, que a uno le ocurre en la cabeza, es si gusta o no gusta. Y en todo caso después le buscamos la explicación, que eso es lo interesante llegado el caso, pero la música está para escucharse y los que hacemos música la hacemos primero para uno mismo, para expresar algo que sentimos y luego para que lo escuche un otro y siempre hay alguien capaz de escuchar la música que hacemos. No porque haya que tener más o menos capacidad o haya algún rasgo de definición para ser capaz o hábil de escuchar, sino simplemente porque hay público para todos los géneros y estilos y por eso existen tantos géneros y estilos musicales, básicamente.
Además de lo polifacético, que también resulta muy interesante porque hay una superposición, hay muchísimas capas, algo que en la música para cine muchas veces se denomina como layering, que en ese caso el layering en la música para cine o la producción musical en general no es ni más ni menos que la superposición de capas sonoras para crear un entramado, una textura distinta. No voy a agregar ningún tipo de adjetivo, pero sí es una textura distinta. En el caso de Juana Molina, esa textura es, en mi opinión, muy rica justamente por la diversidad microscópica, para hacer referencia a lo microtonal también, que hay en cada uno de los instrumentos y cómo puede haber algo constante y que de repente van metiéndose otras cosas que hace que todo se engrandezca. Pero los ejemplos no se terminan ahí. Vamos a escuchar Ojos de Videotape de Charly García, 1983, de su disco Clicks Modernos, para mí el mejor disco del rock nacional argentino. Uno así, desprovisto de absolutamente todo, puede decir, acá no ocurre absolutamente nada raro, pero ahora voy a tocar un poquito con el piano y vas a ver que esta es la grabación original. Hay una ligera diferencia que parece que algo está desafinado, o está desafinado el piano electrónico que tengo, o está desafinada la grabación, o se grabó mal en la cinta originalmente, porque recordemos que esto era 1983, con lo cual era todo analógico, y quizás hubo algún desfasaje ahí, pero fue intencional esto. No tengo agua caliente en el calefón. La canción se supone que está en fa mayor, pero en realidad está entre fa y entre fa sostenido, porque está corrido casi un cuarto de tono. Voy a tocar un poquito encima y vas a ver que va a sonar raro. El piano que estoy tocando está afinado perfectamente en 440, la 440 Hz, que es la afinación estándar, no lo he corrido en absoluto, y voy a tocar un poquito sobre la grabación y vas a ver que no encastra perfectamente, como que se acerca mucho, pero hay algo ahí que está chocando. No tengo agua caliente en el calefón. Ese corrimiento focal, del cual podríamos hablar, tiene algo de microtonal también, porque Charly lo que buscó ahí fue, en los ojos de Videotape, estar entre medio de dos sonidos. De hecho, en la serie de Fito Páez, que está en Netflix, si no me equivoco, hay una escena muy particular en la que Fito llama al Tweety González y le dice, no sé en qué tonalidad tocar esta canción, y él tenía que ir al día siguiente al ensayo con Charly, y Tweety lo escucha y dice, claro, está corrido un cuarto de tono. Entonces vas a tener que elegir si tocarlo en fa mayor o en fa sostenido mayor. Efectivamente, la tonalidad más fácil para cantar la canción iba a ser fa mayor, y efectivamente cuando uno escucha la canción o la toca, la definición es que está en fa mayor, pero la realidad es que la grabación original está entre medio de esos dos sonidos, y eso es lo que lo hace tan atractivo e interesante también. Además de que es un disco bisagra para el rock nacional argentino y para la música argentina en general, es maravilloso. Si no lo escuchaste, anda a escucharlo, hacete un favor y escucharlo. Y vamos a ver, y a escuchar por supuesto, un último ejemplo de toda esta parafernalia microtonal, aunque esto se enmarca ya en lo que se denomina como música académica contemporánea, y se trata de la obra de Penderecki, que se llama Treno para las víctimas de Hiroshima, en el que acá no vas a lograr encajar ninguna nota en afinación estándar, porque todo está pensado desde el sonido en sí, no desde los estándares de la armonía o la melodía o el ritmo, como habitualmente se dice que se estructura la música, porque en realidad la música tiene muchísimos parámetros más que solamente melodía, armonía y ritmo. No se resume en eso, sino que hay muchos más, que en otro video, si querés, lo hablaremos. Pero escuchemos un poquito Treno de Penderecki. ...1960... y de hecho, si te fijas, la partitura es rarísima. Ni siquiera es una partitura en la que uno pueda, como vimos en el caso de Angine de Potrín, escribir las notas con alguna grafía diferencial como el semibemol o el semisostenido, sino que acá directamente es escritura analógica para describirle a los intérpretes qué es lo que se buscaba que hicieran. Y acá es un recorrido justamente como si fuera el sonido de las bombas cayendo, que tiene esta sonoridad tan chirriante, sobre todo con los instrumentos de cuerda frotada que lo está haciendo. Esto también podría ser considerado música microtonal, aunque estéticamente, por las definiciones académicas, no se enmarca en ese lugar específicamente, porque Penderecki responde a una tradición o a una corriente estética en particular,
Pero sí, en cuanto al recurso utilizado, podríamos hablar de música microtonal porque está buscando el sonido que hay entre medio de los sonidos estandarizados. Es microtonal porque está entre medio de los tonos y semitonos que tenemos estandarizados otra vez desde hace mucho tiempo y que se buscó estandarizar para que todos en cualquier parte del mundo podamos tocar más o menos lo mismo, y si nos cruzamos con un músico de otra parte del mundo podamos decir, che, ¿tocamos en Do mayor? Sí, perfecto, y es el mismo Do mayor afinado en el mismo lugar, salvo que por consenso digamos, bueno, corrámoslo unos hertz, y en vez de tocar en La 440 tocamos en La 432 porque ahí las vibraciones que emite y que uno siente son distintas y etcétera. Definiciones estéticas, eso es lo importante. Con lo cual no se ha inventado nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí siempre es interesante reencontrarse con estas cosas y verlo desde otro punto de vista, porque muchos dicen que la música ya está hecha, que todo está estandarizado, e incluso lo microtonal está definido, estandarizado, estudiado, analizado y condensado en un montón de bibliografía, tanto sonora como escrita, con lo cual no ha de sorprendernos, pero sí, como decimos siempre en este canal, uno tiene que ponerse los auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando y poder disfrutar de toda clase de música. Al menos exponerse, animarse a exponerse a escuchar esta clase de cosas y después decir me gusta o no me gusta. Por ejemplo, a mí Penderecki lo estudié, lo analicé, perfecto, en el conservatorio leí mucho, escuché mucho y hasta creé obras en ese sentido, pero no es la música que me siento a escuchar un domingo. Charlie es música que me siento a escuchar un domingo. Juana Molina también. Angine de Poitrine puede ser. Escuché el disco nuevo, es maravilloso y están en su prime básicamente porque Internet ha logrado que exploten. Pero uno puede elegir, porque también me parece que hay que alternar entre esta clase de música y la música de afinación estándar o no microtonal, básicamente para poder estar en sitio todo el tiempo, porque también uno puede pensar que al escuchar esta clase de música en el oído pasan determinadas cosas que van haciendo que la afinación se corra. Y no porque esté mala, al contrario, eso enriquece la audición, la agiganta. Pero lo importante es que uno pueda encontrar aquella música que le guste y sobre todo, si sos músico, compositor o productor, aquella música que te guste hacer. A mí no es algo que me caliente mucho hacer música microtonal, la he explorado por supuesto, y digo por supuesto porque me parece que es un lugar por el que uno tiene que pasar para entender cómo funciona y luego poder utilizarlo como un recurso subsidiario o no de la música que quiere hacer. Si te gustaría profundizar en esta clase de temáticas, creé un espacio específico para vos, si sos músico, compositor, productor o incluso oyente casual, pero te interesan todas estas cuestiones relacionadas con el maravilloso mundo de la música. Se llama Entre Notas y vas a poder acceder al mismo desde el link que está en la descripción o en el comentario piñado. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.